Bienvenidos a todos aquí. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias al doctor Humberto Barún por haber aceptado esta invitación de dar una conferencia dentro de lo que es el Seminario Digital de Conferencias de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana, dentro del marco de los festejos del Día Nacional del Ingeniero. El doctor Humberto Barún nos va a presentar una ponencia que tiene por nombre Influencia de muros de tabiquería en el desempeño sísmico de edificios de concreto armado. Voy a dar una breve semblanza de lo que ha hecho el doctor Humberto Barún a través del tiempo, pues bastante extenso, pero creo yo que vale la pena hacer solamente una pequeña introducción. Ya después pues, podrán tener un poquito más de tiempo para ver efectivamente qué es lo que está haciendo él. El doctor Humberto Barún trabaja actualmente como profesor catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto. Sin embargo, fue profesor de la Universidad de Aveiro. Obtuvo el título de ingeniero civil y la maestría de ingeniería civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto y el doctorado por parte de la Universidad de Aveiro. Ha realizado diferentes funciones, entre las más importantes podemos decir que trabajó como experto nacional destacado en la Comisión Europea. Es profesor visitante de lo que sería el Colegio de Ingeniería Civil de Fuzhou en la Universidad de China y ha realizado diferentes funciones al respecto. Ha participado en las misiones técnicas de reconocimiento de campos posteriores al terremoto, de lo que es el terremoto de L'Aquila en Italia, de Lorca en España, de Emilia, Rumanía, de Gorka en Nepal y recientemente el que ocurrió finalmente en México en 2017 y que fue la ciudad de Puebla, ¿no? Sus principales intereses de investigación podemos incluir lo que es la evaluación, reparación y refuerzo de estructuras, pruebas estructurales y simulación numérica, ingeniería sísmica y dinámica estructural, caracterización y rehabilitación de construcción de tierras y refuerzo sísmico, y ha participado en varios proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Tiene 2 patentes registradas, tiene diferentes publicaciones, más de 150 artículos en revistas internacionales indexadas en el Easy Web of Knowledge. Pues adelante, profesor, y estamos nosotros atentos a lo que nos diga a través de su conferencia. Lo dejamos para que nos lo dé. Muchas gracias, profesor Rolando Salgado. Es un enorme placer para mí estar con ustedes. Saludo al director de la escuela, de vuestra escuela. Saludo a todos los participantes, profesores, maestros, investigadores, alumnos, ingenieros. Particularmente saludo a los ingenieros porque hoy celebramos nuestro día en vuestro estado. Es para mí un honor finalmente poder participar en un evento de la Universidad Veracruzana. Permítanme que enderece particularmente en nombre del profesor Rolando Salgado un agradecimiento en mi nombre personal y en nombre del rector de nuestra escuela por esta invitación. Hemos estado trabajando en la posibilidad de una colaboración un poco más sólida entre nuestras escuelas y por eso es un honor para mí y un gusto enorme estar aquí. Hoy también agradezco las palabras amables de introducción y hoy, en fin, dedicaría casi una hora de vuestro tiempo a discutir con ustedes aspectos relacionados con la influencia de los muros de tabiquería en la respuesta y en el desempeño sísmico de los edificios de concreto armado. Efectivamente, esta es una de las líneas que yo y el grupo que trabaja conmigo ha dedicado alguna atención particular en los últimos años, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Yo empezaría, de acuerdo, por hacer unos comentarios generales para hacer la introducción del tema. Después comentaría con algún detalle algunas de las lecciones que hemos aprendido en sismos recientes un poco por todo el mundo y particularmente en Europa. Os comentaría brevemente algunos aspectos relacionados con la evolución de la práctica de proyecto y constructiva y algunas preocupaciones que nos surgen asociadas a la práctica actual de proyecto y construcción. Y después, en fin, capítulo a capítulo, les comentaría algunas de las tareas que estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación, que se llama LESE, donde en fin, nos preocupan, entre otros temas, del comportamiento de edificios corrientes de hormigón armado y particularmente lo que es el comportamiento sísmico y la influencia que los tabiques podrán tener en la seguridad de estos edificios. Y terminaría con algunas reflexiones finales. Bueno,
Permítanme que empiece dejando o partilhando con ustedes algunas cuestiones. Son cuestiones que nos colocamos todos los días, son cuestiones que alimentan nuestra investigación, que alimentan yo diría, nuestra motivación para la investigación que hacemos en esta área. No tenemos respuestas definitivas para todas estas cuestiones, pero bueno, las dejaría con ustedes un poco también para justificar lo que iremos a discutir hoy y, en fin, también esperando que puedan motivar algunas reflexiones futuras y eventualmente algunas reflexiones conjuntas. Bueno, la primera es, y algunas de las cuestiones son casi que provocaciones. La primera, ¿será que ya sabemos hoy todo? ¿Será que ya sabemos hoy todo sobre el comportamiento y la respuesta de edificios de hormigón armado, particularmente en lo que dice respecto a la influencia de los tabiques de mampostería en la respuesta de estos edificios? Por otro lado, ¿será que podremos continuar diseñando edificios ignorando la influencia de estas paredes en la respuesta de los edificios? Finalmente, o en tercer lugar, reconocemos que los códigos de la actualidad reflejan el estado del conocimiento en varios aspectos, en varios frentes. Pero, y por eso, como también lo comentaremos más adelante, los edificios recién diseñados, tienden a tener un buen comportamiento ante sismos, pero cómo manejar el riesgo asociado al vasto patrimonio edificado de edificios construidos en otras épocas con otro tipo de reglamentos, en el cual existían otro tipo de conocimiento, con otro tipo de materiales, edificios diseñados con otro tipo de abordajes, de métodos, de modelos, etc. Y finalmente, debemos reconocer, por lo menos en lo que es nuestra realidad aquí en el sur de Europa, que en las últimas décadas hemos introducido muchas nuevas soluciones constructivas a nivel de elementos no estructurales, particularmente lo que son los tabiques de mampostería, y por eso yo me atrevería a decir que igual lo que sabemos hoy día al respecto del comportamiento y la estabilidad de este tipo de elementos nos levanta algunas dudas. Bueno, un poco en la literatura podemos encontrar, en fin, algunos resultados de campañas de ensayos o estudios numéricos de estructuras y particularmente, en fin, de estructuras, el comportamiento de estructuras con paredes de relleno. Permítanme que destaque aquí las conclusiones principales de un proyecto que ya fue desarrollado hace casi 2 décadas, ¿ok? Pero que, en fin, que pone aquí descubierto un aspecto que nos preocupa y que está relacionado con el tema que hoy discutiremos. Me refiero al proyecto ICON, es un proyecto financiado por la Unión Europea y desarrollado en el laboratorio ELSA, es un laboratorio de la Comisión Europea que se localiza en el norte de Italia. En este proyecto había varios objetivos, pero uno de los objetivos era evaluar la influencia de los tabiques de mampostería de relleno en la respuesta sísmica de edificios no calculados ante sismo. Estamos hablando de una estructura ligera, proyectada de acuerdo con lo que era la práctica del proyecto de los años 50, 60. Estamos hablando de edificios que eran típicamente diseñados básicamente ante cargas verticales y eventualmente en algunas situaciones muy particulares, en fin, con un abordaje de cálculo sísmico muy simplificado ante cargas horizontales. Estos marcos son marcos planos, aunque las fotografías nos dan la idea que es una estructura tridimensional. Efectivamente, hay aquí una junta que separa longitudinalmente cada uno de estos 2 marcos, de tal forma que permitía el análisis y la prueba experimental de cada uno de estos 2 marcos en el plano independientemente. Uno de los marcos fue estudiado sin paredes de tabique de mampostería y el otro con paredes de mampostería de relleno. Estos 2 marcos fueron probados en pruebas pseudodinámicas con una serie de acelerogramas artificiales de amplitud creciente hasta el colapso eminente de la estructura. Bueno, concentrándonos aquí a la izquierda en lo que es la estructura sin paredes, fíjense que para el primer terremoto, correspondiendo a un terremoto con periodo de retorno de 435 años en regiones de moderada sismicidad del sur de Europa, en fin, la respuesta de esta estructura es caracterizada por un
perfil de máxima demanda de deriva, aquí representado a rojo. Por tanto, se pueden fijar que en ningún piso atingió el 1% de deriva o de drift lateral. Y aquí un señal de que la máxima demanda tendería a concentrarse en el tercer piso. Es importante decir que esta estructura fue diseñada apenas ante cargas verticales, o insistir en este aspecto, de donde resulta una reducción de sección de algunas columnas en la transición del segundo para el tercer piso, originando aquí una irregularidad estructural en altura. En una segunda fase aplicamos sobre esta estructura un terremoto con un periodo de retorno asociado de 965 años, y aquí sí, durante este terremoto fue necesario interrumpir la prueba por forma de evitar el colapso final de la estructura. Efectivamente, esta tendencia a concentración de daños, de demandas de drift y finalmente daños en el tercer piso aumentó de manera súbita y hubo necesidad de parar la prueba para evitar el colapso. La otra estructura fue probada con esta distribución de paredes de tabique de mampostería. Estamos hablando de tabiques realizados con unidades con ladrillos cerámicos extruidos. Estamos hablando de ladrillos que, como es común en esta región de Europa, me refiero aquí a Portugal, España, sobre todo el sur de España, el sur de Francia, Italia. Estamos hablando de ladrillos sobre todo, con 60 y 70% de vacíos. Estamos hablando de ladrillos con 12 centímetros de espesor, aplicados con esta distribución de aberturas para simular una extrusión real. Estos tabiques tienen un aplanado de ambas caras con un mortero de calidad normal, con cerca de 1,5 centímetros de espesor. No hay cualquier conexión entre las paredes, entre los tabiques y la estructura de hormigón armado, como es práctica corriente en esta región. Esa estructura con estas paredes de mampostería fue sometida a la misma serie de temblores. Fíjense que para el temblor correspondiendo a los 475 años de periodo de retorno, estos tabiques rigidifican de tal forma la estructura que protegen esta estructura y por eso reducen de manera importante la exigencia de demanda de drift, de deriva. Lo mismo ocurre para temblores de amplitud mayor, y finalmente para el último temblor que fue utilizado correspondiendo a un periodo de retorno de 2000 años, iniciamos la prueba, pero tuvimos que interrumpirla a cerca de 1/3 del contenido del señal sísmico por forma a evitar el colapso. En este caso, este colapso, la concentración de máximas exigencias y daño se verificó en el primer piso. Efectivamente, fíjense, en esta prueba, en estas dos pruebas, se resalta que las paredes de mampostería de este tipo, aunque sean muy ligeras, pueden alterar efectivamente de manera muy importante la respuesta sísmica de los edificios, incluso como en este caso, escondiendo algunos problemas. Pero una vez cuando se atinge la capacidad de esas paredes, eventualmente hay un comportamiento frágil, manifiestamente frágil, que lleva a un mecanismo indeseado de ruptura frágil. Eso se puede evidenciar en este otro gráfico, en que se representa la evolución del cortante en la base en cada una de estas pruebas versus la exigencia de drift a nivel de la planta baja. Efectivamente, como se puede ver, con la presencia de las paredes de mampostería de relleno, la rigidez lateral aumenta de manera importante, alrededor de 10 veces. Con la presencia de esas paredes de tabiquería, la capacidad máxima aumenta 3 a 4 veces. No menos importante, una vez cuando se atinge la capacidad máxima de los tabiques de mampostería, debido a la fragilidad de este material, de este sistema constructivo, hay una tendencia a una reducción abrupta de la capacidad, con un camino abrupto hacia el colapso. Bueno, por todo lo que se señala en la literatura, por lo que estas pruebas, entre muchas otras existentes en la literatura internacional, por el conocimiento que tenemos, por lo que aprendemos cada vez que ocurre un temblor, por lo que aprendemos en las evidencias de edificios afectados por sismos, es evidente que las paredes de mampostería de relleno efectivamente pueden cambiar de manera importante la respuesta de las estructuras, bien sea en términos de rigidez, resistencia, frecuencias naturales, modos de vibrar, la capacidad de expresión de energía, y no menos importante, estas paredes de mampostería de relleno, aunque sean muy ligeras, podrán inducir
mecanismos de comportamiento y de colapso frágil, ¿ok? Modificando drásticamente, eventualmente, la forma como se distribuyen las demandas en la estructura, eventualmente concentrando exigencias de demanda en algunos elementos estructurales que no estaban preparados para resistir a este tipo de demandas. Bueno, yo empezaría por comentar brevemente lo que pudimos observar en el temblor que recientemente afectó la Ciudad de México, un temblor que ocurrió en la zona central de vuestro país, de vuestro lindo país, y que acabó por afectar a algunas decenas de edificios en la Ciudad de México. Hemos visto en los edificios dañados o colapsados el mismo tipo de daños, el mismo tipo de problemas que vemos un poco por todo el mundo siempre que ocurre un temblor. Permíteme que destaque aquí un aspecto importante. Entre los edificios dañados y colapsados en este temblor reciente, efectivamente varios de esos edificios tenían, entre otras causas que habrán potenciado este tipo de respuesta, el problema asociado a las irregularidades, bien sea en altura o en elevación. Muchos edificios o varios edificios afectados por el temblor correspondían a edificios de esquina, de manzana, ¿ok? Estamos hablando de edificios que tienen, por su ubicación, características muy particulares. Estamos hablando de edificios que, aunque tengan muchas situaciones, un sistema estructural bastante regular, al final, después, la distribución de los tabiques en mampostería de relleno en altura, en elevación o en planta, transforma el sistema estructural en un sistema con un comportamiento tendencialmente muy irregular. Sean, por ejemplo, la causa de grandes aberturas en la planta baja para espacios comerciales o espacios de estacionamiento, y en estos edificios de esquina particularmente, el facto de tenernos dos fachadas con un gran número de aberturas, con aberturas de gran dimensión, perpendiculares. Hablo de las fachadas voltadas hacia las calles que se encuentran en esta esquina de manzana, pero en oposición tenemos dos fachadas ciegas, dos fachadas también perpendiculares en las caras opuestas del edificio, con una distribución continua de los tabiques de mampostería a lo largo de toda la altura del edificio, por tanto mucho más rígidas, promocionando un aumento significativo eventual de la resistencia de estos marcos de fachada y, por tanto, afastando del centro de rigidez significativamente del centro de masa del edificio en cada planta, y finalmente promoviendo eventualmente una respuesta muy dominada por la torsión, que es el caso de lo que se ve en este video capturado durante el temblor. ¿Okay? Efectivamente, esta distribución en planta muy irregular de la rigidez promovida por esta distribución irregular de las aberturas en los tabiques de mampostería eventualmente puede originar este tipo de problema. Pudimos observar en algunos edificios problemas de daño en las paredes de mampostería de relleno en el plano de los propios muros, y en algunas situaciones, no tan común, pero en algunas situaciones vimos también colapsos de las paredes de mampostería de relleno para fuera de su plano, cuando estas no están bien conectadas al sistema estructural. Un poco por todo el mundo podremos encontrar un otro problema adicional, es que el comportamiento de este tipo de tabiques de mampostería de relleno es ya bastante complejo. No está tan bien estudiado como tenemos el comportamiento de las estructuras. Y por eso el problema ya es complejo de per sí. Pero adicionalmente podemos decir que un poco por todo el mundo, en la práctica constructiva podemos encontrar una gran diversidad de elementos, de unidades constructivas, de ladrillos, de bloques, aplicados en obra con soluciones bastante diversas también. Entonces, por eso todo esto nos aumenta el nivel de complejidad. Es importante también decir que en México, como en otros países del mundo, podemos encontrar paredes de mampostería de relleno, o mejor, mampostería en dos tipos de sistemas. Uno, lo que es la mampostería confinada, en que la mampostería tiene un papel estructural o pseudoestructural combinado con elementos de hormigón armado, vertical y horizontal, que crean en conjunto con estas paredes un sistema estructural resistente ante cargas verticales y horizontales. Y debo decir que este es un tipo de sistema que, por lo menos en nuestro país, no se usa mucho, ¿no? Es bastante raro. Lo que sí usamos más en nuestras construcciones
es incluso en construcciones de 2, 3, 4 plantas, son sistemas con una estructura formal o tipo en marco o con una estructura con paredes de hormigón armado y en que la mampostería existe como elemento de relleno, como pueden ver en estos ejemplos a la derecha. Y por eso, y digo esto para mejor encuadrar lo que voy a decir enseguida, porque todo el esfuerzo que estamos haciendo en nuestra escuela para mejor comprender el comportamiento de los edificios con estas mamposterías de relleno se refiere sobre todo a estructuras de este tipo, porque son estas las que nosotros tenemos en nuestra región y por eso son estas que nos preocupan. Estamos hablando siempre de sistemas de edificios con un sistema de estructura formal, bien sea marco, de tipo marco, con paredes resistentes en hormigón armado y rellenadas después con los vanos rellenados con tabiques, como iremos ver enseguida. Bueno, en el sur de Europa hemos tenido en los últimos 20 años varios temblores que han, en fin, traído lecciones interesantes, algunas ya bien conocidas, otras más novedosas que los comentaré de seguida. Yo tuve particularmente oportunidad de estudiar los efectos de los temblores de Áquila que ocurrió y de Lorca. El temblor de Áquila ocurre en el año, o la serie de temblores de Áquila ocurre en el año 2009 en el centro de Italia. Okay, aquí estamos hablando de una serie de temblores en que el temblor de mayor magnitud corresponde a un temblor de magnitud 6,3, siempre son temblores moderados, si compararnos con otras regiones del mundo, como en algunas regiones de México, donde los temblores, en fin, donde pueden tener o suelen tener temblores bastante más intensos, bastante más, con mayor frecuencia. El otro temblor a que me refería es el temblor que ocurrió en 2011 en Lorca, en la provincia de Murcia, en el sur de España, y también hay una serie de movimientos, pero el movimiento más fuerte corresponde a un movimiento de 5,1 de magnitud, también más moderado aún tanto que el anterior. Del análisis de los edificios afectados por esos temblores, bueno, las mismas lecciones, el mismo tipo de defectos, los problemas con el sistema estructural, con la adherencia de la armadura, el problema de los nudos, en fin, el problema del colapso importante, algunos elementos estructurales. Lo que vemos siempre en edificios afectados por temblores, también vimos en los temblores, pero si me permiten, en lo que dice respecto al daño en paredes de mampostería, también vimos el típico daño en Cruz de Sant André, con las grietas inclinadas, resultando de la demanda sísmica en el plano de la pared. Pero lo que sí fue para nosotros una novedad en estos dos temblores fue la cantidad de daños observados en edificios y algunos edificios relativamente recientes, no tanto a nivel del sistema estructural, pero sí mucho a nivel de lo que son los elementos de la envolvente del edificio, de las paredes de la envolvente del edificio, y en muchos de estos daños me refiero a daños para fuera del plano, colapsos para fuera del plano de este tipo de sistemas de la envolvente del edificio. Las causas para estos daños son siempre las mismas, son muchas veces problemas de conexión débil entre las paredes y la estructura, conexión débil entre los varios paños que constituyen estas paredes de mampostería, problemas asociados también a esbeltez exagerada o excesiva de los tabiques. De esto hablaremos después. Pueden ver aquí daños en el plano, algunos daños para fuera del plano, otros ejemplos de daños para fuera del plano de algunos tabiques de mampostería. A veces estos colapsos ocurren en la planta baja, a veces en pisos superiores. Como pueden ver en esta foto, este fue un escenario que hemos observado de manera repetida, bien sea en Lorca, bien sea en Áquila, de edificios, en fin, con un sistema estructural prácticamente sin daño, con muy poco daño, o daño bastante contenido, pero con un nivel de extensión del daño en los elementos no estructurales como este que pueden ver en la foto. Efectivamente, podemos decir que en algunos de esos edificios la pérdida en términos económicos podrá haber atingido más del 50% del valor del edificio. Es importante decir que por exigencias de nuestros climas tenemos
un gran invertimiento, una gran parte del valor económico del edificio está en la envolvente. Estamos hablando de sistemas de ventanas, en fin, técnicamente bastante exigentes, caras. Estamos hablando de sistemas de paredes duplas en muchas situaciones, con sistemas de aislamiento térmico también caros, ¿ok? Después el colapso de estas paredes también acaban por crear o instalar daño en las infraestructuras en el interior de los edificios. Perdimos, en fin, hay una pérdida de tal manera generalizada que eventualmente puede, como instituciones como esta, llevar a una pérdida económica, una pérdida del valor correspondiente del 50% en algunas situaciones del valor del edificio. Claro que también encontramos en muchas situaciones problemas de mecanismos tipo columna corta, aquí provocados además una vez en muchas situaciones por la influencia de los tabiques en la mampostería de relleno. Particularmente en el caso de Lorca, contamos innumerables situaciones de edificios con planta baja débil, y esta planta baja débil no tanto debido al sistema estructural, pero en muchas situaciones debido a la distribución muy irregular de las paredes de mampostería de relleno. Efectivamente, permítanme que, sobre todo para los jóvenes ingenieros o para los jóvenes estudiantes, permítanme que os diga que hoy día tenemos a nuestra disposición modelos y herramientas de cálculo muy potentes, capaces de reproducir con bastante rigor el comportamiento, lo que es nuestro sistema estructural, pero después, en la realidad, en la práctica, tenemos que instalar en nuestros edificios paredes de mampostería de relleno, bien sean externas en la fachada, bien sean internas. Estas paredes, como comentábamos a poco, pueden ser muy rígidas, pueden ser de tal manera rígidas que al final condicionan en mucho la distribución de las demandas sísmicas en altura en el edificio. Eventualmente, en situaciones como esta, que podemos ver aquí extrema, rigidificando tanto los pisos superiores relativamente al piso inferior, que eventualmente la demanda sísmica se podrá tener que concentrar toda en uno o un par de pisos apenas del edificio. Más, y no menos importante, al final, cuando consideramos este tipo de paredes de mampostería, podemos tener un aumento del nivel de demanda sísmica en estos elementos de la planta libre, bien superiores a lo que pudimos predecir con un modelo de cálculo bastante refinado. Y por eso, por todo lo que decimos hasta ahora, es muy importante, consideramos que es muy importante considerar la influencia de estas paredes de mampostería de relleno en el diseño de los edificios. Por lo que vimos, efectivamente, estas paredes de mampostería de relleno afectan o pueden afectar en mucho la respuesta estructural. Y por eso es muy importante considerar esta interacción en dos sentidos. Ya lo dije, por un lado, estas paredes podrán cambiar la respuesta del sistema estructural, pero también es importante decir que la respuesta de la estructura podrá cambiar las condiciones de estabilidad y de seguridad de los elementos no estructurales como son las paredes de mampostería de relleno. Y por eso, en fin, debemos, aunque con modelos simplificados, pero debemos considerar la influencia de estas paredes en la respuesta a los edificios. Permítame que haga algunos comentarios sobre la forma como en nuestro país y en varias regiones del sur de Europa evolucionaron los sistemas constructivos. Aunque no era el sistema más común, es importante decir que en los años 40 del siglo pasado aún se construían sobre todo edificios de pequeña altura o moderada altura con materiales naturales, digo a piedra, edificios construidos con paredes portantes en mampostería de piedra, digo también el adobe, el tapial, en fin, en algunas regiones mucho ladrillo cerámico también macizo, casi macizo, constituyendo así paredes portantes. En este tipo de sistemas, en fin, se asociaban típicamente ya las losas en hormigón armado. Después, a partir de los años 50, el hormigón armado pasó a ser casi el material estructural único a ser utilizado en la construcción de edificios. Y desde esta época que se utilizaron en muchas regiones del sur de Europa paredes o tabiques de mampostería edificadas con este tipo de ladrillos, como os decía. Estamos hablando siempre de ladrillos cerámicos extrudidos con un gran percentual de vacíos. En los años 60, y muy impulsionado por el tipo de clima que tenemos, estas paredes pasaron a ser edificadas a partir de los años 60 como siendo, hablo de las paredes de fachada, como siendo paredes duplas, manteniendo aquí una caja de aire para mejorar el aislamiento térmico. En los años 70 hay un boom inmobiliario y estas paredes son
reducidas mucho en su espesor por forma a salvar espacio en el interior de las edificaciones. En los años 80 las demandas, las exigencias de la sociedad ante el confort térmico aumentan y por eso pasamos a inserir en esta caja de aire sistemas más o menos complejos, más o menos caros de aislamiento térmico. Finalmente, en los años 90 empiezan las preocupaciones con los gastos energéticos, con las pérdidas energéticas, y entonces se identifica la necesidad de revestir la estructura por el exterior con un sistema aislante para cortar los puentes térmicos que surgen a través de la conductividad térmica de la estructura de hormigón armado, y esto tiene una consecuencia que obliga a proyectar el paño exterior de mampostería ligeramente sobre el exterior del edificio, creando condiciones de apoyo más críticas. Es importante decir también que en estos periodos, en estas décadas, como sistema estructural se utilizó sobre todo sistemas en marco de hormigón armado y para edificios más altos, sistemas con pared resistente en hormigón armado. Desde los años 90 hemos empezado también a tener bastantes demandas y exigencias a nivel del confort acústico, los espacios que utilizamos en nuestros edificios, y por eso han surgido una serie de nuevas soluciones que están ganando cada vez más mercado en la construcción. Me refiero a bloques cerámicos extruidos, pero con agujeros verticales, algunas soluciones de bloques de concreto con mezclas de materiales aislantes acústicamente, como sea la leca, el corcho, etc. Bueno, y otras soluciones, bueno, que van surgiendo en el mercado. Vean que a lo largo de estas últimas décadas hubo un cambio rápido de sistemas estructurales y de sistemas no estructurales. Relativamente a los sistemas no estructurales ya lo comenté. Relativamente a los sistemas estructurales es importante decir también que en las últimas décadas se están implementando bastante nuevos sistemas, no nuevos, pero yo diría, están implementando con más fuerza otros sistemas estructurales, ¿ok? Y por veces ocurre que nosotros no sabemos tanto sobre la forma como se comportan este tipo de sistemas antisismos, como otros ya fueron estudiados, probados, testados, que ya pasaron por varios temblores. Me refiero, por ejemplo, en las últimas décadas, en algunas regiones de moderada sismicidad, se nota que las estructuras en hormigón armado con losas planas van ganando un poco más de mercado, muy impulsionadas por todos los motivos que sabemos. En términos de prácticas constructivas, también permítame que diga que consideramos que el nivel de rigor que nosotros ponemos en el diseño, detallado y construcción de la estructura ni siempre está al mismo nivel del nivel de rigor que ponemos en el detallado y en la construcción de los elementos no estructurales y también de las paredes de mampostería de relleno. Por eso vamos encontrando muchas veces en las obras situaciones como esta, paredes de fachada extremadamente esbeltas, paredes mal apoyadas o apoyadas de una forma más débil, que fácilmente nos permiten identificar potenciales problemas en futuros temblores. Es esto lo que estamos edificando un poco en varias regiones, en varias zonas del sur de Europa. Son apenas ejemplos de edificios construidos recientemente. En fin, la arquitectura, importante decirlo, la arquitectura es cada vez más exigente con nosotros. Otras exigencias muy importantes van poniendo presión en el diseño detallado de los edificios y que acaban por potenciar soluciones que son implementadas por veces en obra, en fin, que desde el punto de vista estético responden a nuestras demandas, desde el punto de vista térmico, acústico, responden a nuestras demandas y a nuestras exigencias que hoy día nos ponemos, pero desde el punto de vista de estabilidad nos levantan algunas dudas. Vean, por ejemplo, aquí situaciones corrientes de construcciones de edificios con distribuciones bastante irregulares de mampostería, algunos paños de mampostería con condiciones de apoyo más críticas. Es esto lo que estamos edificando hoy día y fácilmente pueden comprender que a pesar de todo, por lo que ya dije también un par de veces, entendemos y comprendemos que, y creemos que el esfuerzo y el abordaje que estamos haciendo y muy bien de rigor a nivel de la estructura no está al mismo nivel del rigor que ponemos
en el abordaje a nivel de proyecto y de construcción de los elementos no estructurales. Por eso, eventualmente, estos edificios, algunos de esos edificios, podrán tener problemas en futuros temblores. De seguida, vos comentaría, en fin, un poco, de una forma más breve, algunas de las líneas de algunos de los trabajos de investigación en que estamos involucrados. En fin, en nuestro grupo nos preocupan, por un lado, el patrimonio existente en hormigón armado. Estamos hablando de todos estos edificios de los años 50, 60, 70 que no fueron diseñados ante sismo. Nos preocupan también la calibración de reglas para el diseño de edificios y particularmente considerando la influencia de los tabiques en mampostería de relleno y, en fin, estamos trabajando también en el desarrollo de trabajo experimental y numérico por forma a alimentar con información que pueda ser útil para el desarrollo, calibración y evolución de las normas técnicas y particularmente del Eurocódigo 8, que es la norma europea dedicada al diseño estructural antisismo. Vos comentaría, en fin, que a nivel o enfocado en la temática de las paredes de mampostería de relleno, estamos trabajando en 3 direcciones. Por un lado, estamos construyendo una base de datos que compila información sobre nuestro parque edificado. En fin, siempre que tenemos oportunidad, compilamos información de los edificios existentes en nuestro país, en varias regiones del país, en fin, edificios proyectados y construidos en varias épocas, y vamos capturando información sobre la práctica de proyectos, sobre el abordaje de proyectos, capturamos información geométrica general, capturamos información sobre el detallado, capturamos información sobre también el tipo de materiales, el tipo de mampostería que se utilizó en cada época, todo esto intentando alimentar en esta base de datos, o alimentar esta base de datos por forma a tener información que nos permita mejor comprender el parque edificado que tenemos y, por otro lado, mejor orientar las decisiones que tomamos en el trabajo de investigación que hacemos, bien sea a nivel experimental, bien sea a nivel numérico. A nivel experimental, estamos haciendo trabajo en varias frentes, pero os comentaría apenas, si me permiten, en fin, el trabajo que estamos haciendo experimental en laboratorio para caracterizar el comportamiento complejo de estos sistemas de mampostería de relleno que podemos encontrar en nuestro patrimonio edificado de edificios de hormigón armado. Estas son algunas imágenes generales de la plataforma de ensayo que tenemos, algunos detalles de la instrumentación, pero básicamente en esta plataforma conseguimos probar a escala real paredes de mampostería de relleno ante cargas combinadas en el plano y fuera del plano. ¿Okay? Algunos detalles del sistema de ensayo. Importante decir que las pruebas que hacemos con bases en opciones tomadas a nivel de las dimensiones detallado de la estructura, bien como de los elementos no estructurales, con base en lo que es el resultado de estos estudios estadísticos que tenemos del patrimonio edificado. O sea, intentamos reproducir lo más posible, en fin, nuestro patrimonio, o sea, dimensiones, materiales, detallado, decididos en función de la información capturada en esta base de datos. Algunos aspectos de la construcción de las paredes de mampostería de relleno en nuestro laboratorio. Hasta el momento ya hemos probado cerca de 30 paredes en escala real en esta plataforma, pero vos destacaría apenas algunas de las conclusiones principales asociadas a las primeras pruebas que hemos hecho. Estamos hablando siempre de paredes con la misma geometría. Vamos variando algunos parámetros en estas pruebas experimentales por forma a estudiar la influencia de algunas de las variables que influencian la respuesta y finalmente la capacidad y resistencia de esas paredes. Por ejemplo, estudiamos la influencia del tipo de carga, monotónica o cíclica, estudiamos la influencia de algún daño previo que pueda haber en la pared, en la capacidad ante fuera del plano. Estudiamos la influencia también, por ejemplo, de alguna carga vertical que la viga o la losa transmita a la pared, cómo se podrá comportar esta pared con o sin carga, en fin, la influencia de las condiciones de apoyo, etcétera, etcétera. Pues brevemente os comentaré, en fin, algunas de las conclusiones que vamos retirando de nuestros trabajos. En este video, en fin, os enseño una de las pruebas. Aquí pueden ver, en fin, la deformación para fuera del plano de esta pared,
por detrás de la pared hay un sistema de aplicación de una carga uniformemente distribuida que simula la carga sísmica para fuera del plano, y pueden ver la forma como va evolucionando el daño. Bueno, en esta diapositiva pongo en paralelo los resultados de dos muros probados, son muros equivalentes, probados ante dos condiciones de carga. Siempre carga, en este caso, fuera del plano. Un muro probado ante carga monotónica hasta su colapso y otro muro probado ante carga cíclica. Sin entrar en mucho detalle en los números, apenas evidenciar que la carga cíclica efectivamente podrá reducir en mucho la capacidad de resistir a sismos de este tipo de paredes. En esta diapositiva pongo ahora en paralelo el resultado de dos pruebas de dos muros idénticos, probados también única y simplemente ante cargas fuera del plano, una pared sin ninguna carga adicional vertical y otra con una carga vertical adicional. Y también aquí se puede ver que el nivel de carga vertical que eventualmente está instalada, esta precompresión instalada en el tabique de mampostería, podrá reducir de manera significativa la capacidad de resistir el sismo de estas paredes fuera del plano, particularmente cuando hablamos de tabiques constituidos por este tipo de ladrillos. En esta diapositiva, aquí me detendría más un par de minutos, si me permitieran. Aquí pongo en paralelo el resultado de dos pruebas cíclicas. A rojo representa el resultado de una prueba cíclica sobre un muro probado apenas con cargas fuera del plano, cargas cíclicas hasta su colapso. Y azul representa el resultado de una pared equivalente, pero probada en dos fases, o cargada en dos fases. En una primera fase aplicamos una carga cíclica en el plano de la pared hasta inducir algún daño ligero. Hablamos de un tipo de demanda sísmica correspondiendo a un drift impuesto en el plano de 0,5%. Y después de esta primera fase de prueba en el plano, es aplicada la carga cíclica fuera del plano hasta el colapso. Y en este caso, de la comparación de estas dos pruebas, efectivamente resulta que un daño, aunque ligero en el plano, puede reducir la capacidad resistente para fuera del plano de manera muy significativa. ¿Okay? Puede reducirla hasta en 80% la capacidad original. Y aquí encontramos ya, en fin, yo diría, una tendencia, una explicación para lo que hemos observado en estos últimos años, en estos sismos recientes que os comentaba poco. Efectivamente, el tipo de sistema constructivo que hemos introducido en muchos de estos edificios son sistemas que son muy rígidos en su plano, pero demandas relativamente contenidas, relativamente ligeras en el plano, pueden fragilizar de manera muy importante la capacidad de estas paredes ante acciones fuera del plano. Bueno, si se recuerdan, os comentaba que a partir de los años 90, este panel exterior fue muchas veces construido no con apoyo total sobre la estructura, ligeramente proyectado hacia el exterior. Estamos hablando de cerca de hasta un tercio del espesor del muro. Y efectivamente aquí ponemos en comparación la respuesta de dos paredes semejantes, probadas también ante cargas fuera del plano, una con la pared totalmente apoyada en la estructura y otra con la pared con apoyo apenas correspondiendo a cerca de 2/3 de su espesor, y obviamente, como era expectable, la capacidad también disminuye de manera importante, bien sea en términos de resistencia, capacidades para energía y finalmente también de capacidad de deformación. Hemos probado varias soluciones de refuerzo. Aquí os traigo apenas una solución de refuerzo de las paredes de mampostería de relleno para acciones fuera del plano. Pasa en este caso, con esta primera prueba, pasó por la aplicación de una malla de fibra de vidrio aplicada por el exterior, conectada a la pared y a la estructura, pilares y vigas del contorno, ¿ok? Y básicamente esta prueba lo que nos demuestra, esta prueba comparativa de la respuesta ante cargas fuera del plano de una pared reforzada y no reforzada, es que efectivamente esta solución de refuerzo podrá permitir mejorar de manera significativa
la respuesta ante sismos para acciones fuera del plano de los tabiques de mampostería. Efectivamente, la resistencia aumenta ligeramente, pero la capacidad de dispersión de energía aumenta de manera muy significativa y, no menos importante, ocurre que mientras una pared no reforzada, cuando rompe ante cargas fuera del plano, esta rotura es una rotura frágil y abrupta, mientras que esta solución de refuerzo, otra solución cualquier de refuerzo, con cualquier tipo de malla, desde que debidamente conectada a la estructura, y hablamos de mallas eventualmente inseridas en un mortero de aplanado exterior, podrán permitir prevenir el colapso para fuera del plano. Esto es un aspecto extremadamente importante porque no lo comenté hasta ahora, pero lo comento en esos terremotos que os hablaba poco, en Áquila y en Lorca. La mayoría de las víctimas mortales corresponden a víctimas asociadas al colapso de las fachadas de los edificios. Bueno, a nivel numérico, bueno, en la literatura podemos encontrar inúmeros modelos de complejidad diferente, de modelos micro muy refinados hasta modelos macro más simplificados. Las primeras propuestas de los modelos simplificados surgen ya en los años 50, pues no es unos 50, 60, no es un problema reciente. También nosotros producimos recientemente un modelo simplificado para simular el comportamiento de los tabiques de mampostería de relleno ante acciones en su plano. Este modelo lo hemos aplicado en varios casos de estudio. Los casos de estudio que aquí os traigo hoy corresponden a 3 edificios existentes en Portugal, 2 localizados aquí en la ciudad de Oporto, en el norte del país, aquí en el litoral, y uno ubicado en Lisboa, aquí en el centro, nuestra capital, también en el litoral del país. Estamos hablando de edificios proyectados y construidos en el inicio de los años 50, sin cálculo sísmico, como era práctica corriente, en fin, en muchas zonas del globo, y particularmente también en Portugal. Estamos hablando de edificios constituidos por marcos de hormigón armado, con una distribución de paredes de mampostería de relleno más o menos regular en función de las exigencias de arquitectura. Es importante decir que algunos de estos edificios que os presento, 2 de ellos son patrimonio nacional en fin, por lo que representan desde el punto de vista de valor cultural. La estrategia que seguimos para el estudio de estos edificios fue básicamente, en una fase inicial, hicimos un compilado de los detalles de la estructura y de los detalles de la arquitectura para comprender no solo el sistema estructural, pero también la forma como se distribuyen las paredes de mampostería de relleno. Hicimos una validación in situ, con visitas a los edificios. Finalmente, hicimos medición de frecuencias y modos de vibrar de estas estructuras, y con estas frecuencias y modos calibramos nuestros modelos del sistema de edificio, digo, estructura más paredes de mampostería de relleno. Una vez tenido el modelo calibrado, en fin, pudimos jugar con nuestro modelo, ligando, desligando las paredes de mampostería de relleno, y finalmente de esta forma estudiar la influencia que estas tienen en la respuesta de estos edificios. Aplicamos sobre cada uno de estos modelos una serie de sismos artificiales generados para un escenario de peligrosidad sísmica característico de esta región, y, en fin, como pueden ver en términos muy generales, básicamente, teniendo o no las tabiques de mampostería, las frecuencias de vibrar, los modos de vibrar cambian de manera importante en una fase previa, anterior a cualquier daño. De estos edificios, los 2 edificios que estudiamos de la ciudad de Oporto, por coincidencia, son edificios que son o que tienen un sistema estructural muy irregular, pero con una distribución de tabiques de mampostería también regular. De que resulta que la respuesta para temblores, para sismos menos intensos, es una respuesta muy regular, pero cuando se atinge la capacidad de resistente a los tabiques de mampostería en los pisos inferiores, estos rompen de manera frágil, y finalmente hay aquí una concentración de demandas a nivel de uno o un par de pisos eventualmente en la estructura. El tercer edificio que os mostré há pouco es un edificio con planta baja débil, es un edificio que no tiene paredes de mampostería en la planta baja. Es un edificio, también debo decirlo, que fue diseñado ante cargas verticales y ante viento. ¿Okay?
Y por eso fíjense que cuando estudiamos la respuesta de este edificio para un sismo específico sin paredes de mampostería, la respuesta, como pueden ver aquí, la respuesta es bastante regular. Cuando activamos las paredes de mampostería de relleno, estas rigidifican de tal forma los pisos superiores que llevan a una concentración de daño prácticamente en la planta baja, con deformaciones casi cero en los pisos superiores, como lo hemos comprobado. No menos importante, la máxima exigencia de deformación en la planta baja para los temblores que hemos estudiado llega a ser el doble de lo que hemos predecido en nuestro modelo numérico sin los tabiques de mampostería de relleno. Fijándonos ahora en las demandas a nivel de deformación en los elementos estructurales, en este caso en las columnas. Cuando activamos las paredes de mampostería de relleno, la demanda a nivel de deformación en las columnas puede subir hasta 3 veces el nivel de demanda que hemos podido estimar en nuestros modelos sin estos tabiques. Por eso, estos modelos numéricos están muy en línea con lo que hemos observado en estos sismos recientes. Efectivamente, es extremadamente importante considerar estos tabiques en el diseño o en la evaluación del comportamiento sísmico de los edificios existentes. Finalmente, hemos desarrollado e implementado en OpenSys recientemente un modelo muy simplificado para reproducir el comportamiento de un tabique de mampostería de relleno, considerando bien sea el comportamiento en el plano como el comportamiento fuera del plano. ¿Okay? Para el comportamiento en el plano ya tenemos un modelo no lineal calibrado. Para el comportamiento fuera del plano, hasta el momento tenemos un comportamiento elástico, frágil, como os comentaré de seguida. Este modelo es calibrado con base en expresiones empíricas disponibles en la literatura o con ensayos in situ realizados sobre estos tabiques. Y después tenemos una superficie de excedencia definida para cada painel en función de sus dimensiones, el tipo de material, existencia o no de aberturas, tipo de conexión a la estructura. ¿Okay? Básicamente, en esta superficie de capacidad o de excedencia, controlamos la deformación máxima ante cargas fuera del plano, ante cargas en su plano y fuera del plano independientemente, y para situaciones combinadas, cuando el tabique tiene demandas en el plano y fuera del plano, tenemos aquí una superficie de excedencia hasta el momento por falta de información disponible en experimental, pero efectivamente la información que existe sobre a nivel de estudios experimentales de ese tipo de tabiques aún es muy limitada, y por eso hasta el momento tenemos una propuesta que es básicamente una superficie rectilínea. Bueno, hemos estudiado varias estructuras. En este caso mostraba que una estructura muy regular, una estructura de 8 pisos, regular, en planta en altura, estudiada con una distribución de tabiques en mampostería también muy regular en planta en altura, como pueden ver. En este estudio numérico estamos considerando materiales corrientes para la estructura y para los elementos no estructurales. Y esta estructura o este modelo después es analizado en 3 situaciones. Es estudiado, por un lado, como sistema sin paredes de mampostería. En una segunda fase, estudiamos el comportamiento de este edificio con paredes de mampostería, pero considerando apenas el daño en el plano de la pared, o sea, no controlando el daño fuera del plano. Y finalmente, en una tercera fase, ya estudiamos la respuesta del edificio con paredes de mampostería, pero controlando bien sea la demanda en el plano y el daño en el plano, bien como la demanda y los daños fuera del plano y el efecto combinado. Este edificio fue estudiado ante también sismos o con sismos artificiales generados, en fin, para varios periodos de retorno. ¿Okay? Y, en fin, permítanme que me detenga aquí apenas en la respuesta de un edificio para 3 sismos específicos, un con peak ground acceleration de 0,15 G, donde, como pueden ver, en fin, para este nivel de aceleración, efectivamente, las paredes de mampostería de algún modo protegen bastante la estructura, pero si nos movemos para niveles de demanda ya para este edificio específico y para este tipo de peligrosidad, correspondiendo en este caso para un temblor de peak ground acceleration de 0,30 G, lo que observamos es que efectivamente
y comparando la respuesta de la estructura con paredes y sin paredes, las paredes tienden a proteger la estructura. Cuando consideramos apenas la rigidez y el daño, vamos a pensar el daño en la pared en su plano, pero importante decir que cuando activamos el control del comportamiento y de la capacidad de los tabiques fuera de su plano, ocurre que eventualmente algún daño se instala fuera del plano en tabiques en pisos superiores, por ejemplo, como en este caso, en el tercer piso. Esta distribución del daño fuera del plano es casi más aleatorio, ¿okay? Distribuido de forma más aleatoria en la estructura. Por eso, y cuando se pierden estos tabiques en mampostería en pisos superiores, con una distribución de este daño de una forma no simétrica, efectivamente el control del comportamiento de la estructura es menor, la estructura desarrolla irregularidades, bien sea en planta, bien sea en altura, y como pueden ver, efectivamente para esa estructura muy irregular, con una distribución muy irregular de paredes en posterior de tabique, el comportamiento, cuando consideramos el componente del edificio, cuando consideramos el control del daño en el plano y fuera del plano, es efectivamente bastante peor. ¿Okay? La gran fragilidad que estos tabiques tienen ante acciones fuera del plano puede comprometer de manera importante la capacidad de estas estructuras de edificios. Y por eso es importante considerar los tabiques en mampostería, pero considerar no solo el comportamiento en el plano, pero también, y no menos importante, el comportamiento fuera del plano. Permítanme algunos breves comentarios finales o reflexiones finales. En primer lugar, las normas internacionales, como es también ejemplo el Eurocódigo 8, incluyen un conjunto de principios y reglas básicas que nosotros como ingenieros debemos seguir cuando hacemos la concepción inicial de nuestros edificios, que tienden a potenciar el desarrollo de edificios con comportamiento mejor ante sismos. Y son recomendados en los primeros capítulos del Eurocódigo 8, surgen un conjunto de principios que nos recomiendan estructuras simples, con distribución uniforme de masa, rigidez, resistencia, con adecuada resistencia y rigidez en dos direcciones principales. Nos llama la atención para una serie de aspectos relacionados con el control de la respuesta torsional de los edificios, etcétera, etcétera. Es importante decir que no basta controlar esto a nivel de la estructura, debemos controlar también, tenemos que tener este tipo de preocupaciones también en lo que dice respecto a las paredes de mampostería de relleno, porque una estructura regular puede pasar a tener un comportamiento altamente irregular cuando promocionado por este tipo de paredes. Otro aspecto importante que usted debe comentar, otra reflexión importante, es que las normas actuales nos permiten diseñar estructuras de edificios explorando elevados niveles de ductilidad. Por lo menos en el Eurocódigo 8 tenemos 3 niveles de ductilidad. Y es importante decir que esta ductilidad con la cual contamos, que nos permiten, en el caso de diseño basado en fuerzas, reducciones importantes a la demanda sísmica, tiene asociado un conjunto de reglas detallado de la estructura por forma a potenciar y garantir esta ductilidad. Pero después, cuando en la estructura, cuando los edificios construimos paredes de mampostería, si estas tienen una distribución eventualmente no muy regular, la capacidad de explorar la ductilidad en la estructura puede ser condicionada. Y por eso puede ocurrir que muchas veces en zonas importantes de la estructura, como en los pisos superiores, esta ductilidad no pueda ser explorada, porque las paredes podrán eventualmente, son tan rígidas en algunas situaciones que podrán no permitir esta exploración. En otra dirección, permítanme otro comentario, los códigos de la actualidad tienen un conjunto largo de reglas de dimensionamiento y detallado muy específicas para el sistema estructural, pero en contrapartida, el nivel de las reglas de diseño y las reglas detalladas de los elementos no estructurales no están al mismo nivel. Somos como que muy exigentes con la estructura en diseño detallado y construcción, y con los elementos no estructurales los códigos tienden a ser, tienen un nivel de rigor inferior. Claro que es muy importante en los códigos buscar un equilibrio entre lo que es el rigor con la facilidad de utilización, porque los códigos deben reflejar el estado actual de conocimiento, pero deben proporcionar a los ingenieros reglas sencillas que no levanten dudas al momento de su aplicación. Reconocemos que, yo diré,
incentivados por lo que hemos observado en algunos sismos recientes en varias partes del mundo, que el sistema estructural explorando las losas planas continúa a ser aplicado, yo diría que en algunas regiones de manera, yo diría, más intensa, y por eso los códigos deben pasar a tratar este tipo de sistemas, pasar a dar atención a este tipo de sistemas. Otra reflexión también, si me permiten, en las últimas décadas nosotros evolucionamos mucho en términos materiales, evolucionamos mucho en términos de sistemas constructivos, pero también el abordaje sísmico, el conocimiento evolucionó mucho. Nosotros pasamos de modelos simples, bidimensionales, con análisis estáticas lineares, para, en fin, modelos de diseño tridimensionales, con herramientas finitas muy detalladas, con análisis estáticas y dinámicas, eventualmente con análisis no lineares, etc. En los códigos de la actualidad tenemos efectivamente, yo diría, una carga importante de reglas de control de ductilidad a nivel global, a nivel local, control de daño, pormenorización, etcétera, etcétera. En fin, vamos aprendiendo, continuamos aprendiendo con los temblores que van ocurriendo. En fin, el futuro, los códigos del futuro, en fin, continuarán evolucionando, pero tenemos siempre que tener en atención este equilibrio que hablábamos a poco entre el rigor y la complejidad. Importante decirlo que en esta evolución también notamos que el desarrollo de las herramientas numéricas que usamos hoy día en proyecto, el avance del conocimiento nos permite hoy día proyectar y construir estructuras bien más complejas. Y por tanto, yo diría que la tendencia que hemos observado es que estamos cada vez más introduciendo en la práctica de proyecto y en la práctica constructiva estructuras más y más irregulares. Y aquí se nos levanta una cuestión, que yo estoy convencido que la forma como nuestros códigos de la actualidad tratan el problema de las irregularidades no está al mismo nivel de las exigencias que nuestros códigos tienen a nivel del control de otros aspectos muy importantes también en el diseño. Y por eso creo que en los códigos del futuro tenemos que dar un poco más de atención a este aspecto de la irregularidad estructural. Y ahora un mensaje para nosotros ingenieros y sobre todo y también para nuestros arquitectos. Las estructuras regulares también son bonitas, por eso no tenemos que ambicionar hacer siempre o hacer estructuras altamente irregulares. Por tanto, la regularidad es una regla de oro que debemos siempre que posible intentar respetar en el proyecto, en la construcción de nuestros edificios. Una serie de comentarios finales, en fin, yo sería muy breve diciendo apenas que efectivamente, por todo lo que hemos discutido, creemos que en el diseño de estructuras nuevas, bien como en la evaluación de la capacidad sísmica de estructuras existentes, es muy importante considerar la pared de mampostería de relleno. El comportamiento fuera del plano, por lo menos para algún tipo de mampostería, es extremadamente importante, tiene que ser controlado por forma de evitar pérdidas económicas y vidas humanas en temblores futuros. El conocimiento que tenemos de estos sistemas que recientemente hemos introducido en la práctica constructiva de algunas regiones del mundo es aún limitado. Tenemos que continuar a estudiar este tipo de problemas, continuar a estar atentos y por forma proyectar las estructuras y los edificios teniendo en cuenta este aspecto de las paredes de mampostería y por forma evitar el colapso de estas paredes que en mucho pueden atraer pérdidas económicas importantes y eventualmente pérdidas de vidas humanas, como ya lo dije varias veces. Bueno, algunos agradecimientos a los estudiantes, compañeros y colegas que trabajan conmigo en este dominio, a las empresas, las instituciones que apoyan nuestra investigación. Y con esto terminaba agradeciendo a todos. Muchas gracias por vuestra atención. Estaría disponible para alguna pregunta si existiera. Y perdónenme si me extendí en el tiempo. Y os paso la palabra. Rolando, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Barún, por su presentación. Fue bastante interesante. En realidad aprendimos mucho de lo que es la influencia de los muros de mampostería, el comportamiento sísmico de estructuras de concreto. Y creo que tenemos chance de algunas preguntas. Si algunos estudiantes o alguien del público nos pudiera decir alguna pregunta que tenga al respecto, tenemos algunos tiempos, algunos minutos que podemos dar para su respuesta. Pues adelante, no sé, José Manuel, si podamos hacerlas en el chat o podemos habilitar entonces el micrófono a algunos o podemos habilitar el micrófono a todos. No sé, en eso al respecto. José Manuel es la persona que nos llega a asesorar en estas partes técnicas.
Pues sería mejor si quieren hacerlo abriendo el canal de audio. Ok, me parece bien. Entonces podemos abrir el canal de audio por si alguien quiere hacerlo para hacerlo más rápido y más eficiente. ¿Sí? Igual pueden hacerlo directamente en el chat si alguien no quiere hacerlo por su audio, por X o Y razones, de que estuviera en una zona donde tenga mucho ruido o que no tuviera un audio bueno, puede hacerlo también en el chat. Yo se lo diré directamente al doctor Barún, ¿no? Buenas tardes, no sé si yo podría decir algo, una pregunta. Adelante, Inge Marco, adelante. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muy interesante su participación aquí en esta conferencia, doctor Barún. Mi comentario es en cuanto a su experiencia, ¿cómo nos recomendaría modelar los muros de relleno en nuestro modelo numérico? Muchas gracias, ingeniero Marco. Pues una pregunta muy pertinente. Efectivamente, al momento de tener que abordar los edificios existentes, tenemos varias opciones, desde modelos más refinados a modelos más sencillos. Desde mi opinión, para abordar los edificios reales, lo que tenemos a nuestra disposición, los que usamos, los que conocemos, tenemos que dar, yo diría, oportunidad y tenemos que apostar sobre todo en los modelos más simplificados, porque estos modelos simplificados permiten modelar de una forma más controlada la respuesta de las estructuras de los edificios. Son modelos que nos permiten, desde el punto de vista de análisis, calibrar estos mismos modelos con menos parámetros, ¿ok? Y por eso tenemos un mayor control de la influencia de estas paredes en la respuesta. Pues yo diría muy directamente y muy objetivamente que debemos sobre todo apostar en modelos simplificados. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Sí, no sé si hay otra pregunta. Adelante, cualquiera. Tengan ya los micrófonos, están habilitados. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿No? Doctor, no sé si me escucha. Perfectamente. Sí, nos estaba diciendo Marco, el ingeniero Marco, incluso él es mi estudiante de maestría, que ahorita hizo la pregunta. Una pregunta interesante que decía, bueno, aquí tenemos otra, que nos dice el profesor Juan Soto Sabino, que es nuestro jefe de carrera, nos dice, con respecto a lo que mostró, en donde cada vez tenemos estructuras más irregulares en la construcción, y dado que en el sistema de enseñanza aún no partimos desde sistemas en 2 dimensiones, ¿qué recomendación tendría tanto para docentes como para estudiantes? No sé si se entendió o si quiere que se la repita. No te importa, Rolando, que no sé si entendí bien la cuestión. Sí, dice, con respecto a lo que mostró en donde cada vez tenemos estructuras más irregulares, ¿no? Cada vez se construye con estructuras más irregulares en la construcción, y dado que en el sistema de enseñanza aún no partimos desde sistemas en 2 dimensiones, nos comenta que solamente hay estructuras más irregulares, pero en realidad en la enseñanza más que todo se basa en sistemas en 2 dimensiones. ¿Qué recomendación tendría tanto para docentes como para estudiantes? Excelente pregunta. Este es un debate que tenemos mucho, incluso nosotros aquí en nuestro departamento, con los colegas que trabajan en el diseño de estructuras de edificios, porque en la enseñanza también investimos más en los modelos planos, ¿ok? Cuando la práctica profesional ya va en otro sentido, está en otro nivel. Sí. Pero yo creo que desde el punto de vista pedagógico es extremadamente importante abordar el comportamiento sísmico de los edificios con modelos planos, cuando tenemos un control mayor del comportamiento de la respuesta. Lo que sí es importante en la enseñanza es hacer una complementariedad, o sea, abordar los modelos planos y tridimensionales, globales. ¿Ok? Básicamente esto. Desde el punto de vista de práctica profesional, pues los modelos tridimensionales completos son importantísimos para este tipo de estructuras muy irregulares.
desarrollando un poco más en detalle el problema del abordaje a nivel de códigos, de diseño de estructuras irregulares. Yo creo, como decía poco, que muy brevemente, que la forma como los códigos de la actualidad abordan el diseño de estructuras por fuerzas y la forma como abordan la cuestión de la irregularidad es excesivamente simplificada. Creo que los códigos tienen que avanzar un poco más en este nivel. No sé si pude responder a la cuestión del compañero. Sí, es el ingeniero Juan Soto Sabino, nuestro jefe de carrera. Bueno, yo pienso que sí, pues para mí me quedó bastante claro, pero bueno, ya no se comentará al respecto, sino yo se lo hago saber de antemano, ¿no? No sé si él nos responde ahorita en el chat, porque hizo en el chat esa pregunta, si no, adelante, ¿no? Sí. Entonces, si hay otra pregunta al respecto, si no, para cerrar ahorita la sesión, para que pues, cada quien tenga sus actividades pendientes, ¿no? Esperamos a ver si hay otra pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas, doctor. Buenas preguntas y bastante interesantes. Entonces, los manuales tienen que tomar eso al respecto, la influencia de los muros de mampostería dentro de las estructuras de concreto, ¿es así? ¿Tendría una influencia también en otro tipo de estructuras, como estructuras de acero, los muros de mampostería en caso de que se construyan? ¿Sí? Sí. Mi respuesta sería sí, seguramente que sí. Con un comportamiento diferente, seguramente, con otro tipo de problemas asociados, pero también tendría eventualmente influencia en el tipo, en la distribución de las demandas en la estructura globalmente y particularmente en algunos elementos estructurales. Pues no sé si ya se hacen estudios al respecto o alguien que haya hecho algún estudio sobre estructuras de acero o todavía es un campo que debe de estudiarse. Hay algunos estudios, pero yo diría que mucho menos estudiado el problema que en lo que dice respecto a estructuras de hormigón armado. Aún en nuestras regiones aquí, la estructura de hormigón armado continúa siendo la estructura dominante, el sistema o el material estructural dominante en la construcción de edificios corrientes. Ok. Más una pregunta que hace el estudiante, que es una persona, Dariniel Barrera, parece que es mi estudiante, dice, muy buena tarde, doctor. Viendo cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo los diseños estructurales, mi pregunta sería, ¿qué le recomendaría a los estudiantes para que se quieran dedicar al cálculo estructural? Es un estudiante de licenciatura, si no bien recuerdo, entonces nos dice qué le recomendaría a los estudiantes para que se quieran dedicar al cálculo estructural. Muchas gracias. Pues curiosidad, interés por aprender, leer, estudiar continuamente. Siempre aprendemos con las experiencias de los otros, siempre aprendemos con los resultados de los trabajos de investigación numérica, experimental, siempre aprendemos cuando ocurre un desastre natural extremo, como el caso de un temblor, y por eso es importante decir que los códigos también no tienen la culpa de todo, los códigos son un auxiliar importante para el diseño, pero nosotros como ingenieros debemos, en el ejercicio de diseño de una estructura, particularmente de un edificio, debemos utilizar el conocimiento que tenemos, lo que aprendimos, lo que está en los códigos, pero debemos, como ingenieros, en el momento de tomar decisiones, ser críticos. Ok, pues muchas gracias, creo que quedó todo claro. Sí, de seguro habrá muchas más preguntas de parte de todos. Bueno, una pregunta, la última, ¿no? Dice José María Posadas Jiménez, estudiante de maestría. Dice, excelente presentación, doctor, y muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es, para el caso de los elementos de mampostería, ¿qué software recomienda para su análisis? Excelente. Sí. Para el diseño de estructuras, cualquier software, yo diría, siempre buscando metodologías simplificadas, eventualmente también con análisis elásticos, ¿ok? Pues cualquier software te permite considerar con sistemas equivalentes de barras inclinadas, cualquier software sería suficiente. Para trabajos de investigación, para estudios de calibración de resultados experimentales, para estudios de vulnerabilidad, en fin, ya donde nos interesa explorar un poco más el comportamiento del régimen no lineal, en fin, también hay varias herramientas. Nosotros hemos utilizado mucho el OpenSys, ¿ok? Pero hay otras herramientas también disponibles. El OpenSys es una buena herramienta. Sí, bueno. Sí, los conocemos. Muchas gracias. Está Gilbert Torres, no sé si lo conoce, el profesor de Jalapa. ¿Cómo no? Sí, nada más un saludo, ¿no? Que le mando un saludo de antemano. Bueno, vamos a concluir ya nuestra serie de preguntas. Cualquier pregunta adicional, tanto estudiantes como público en general,
pueden hacerla directamente a un servidor que ellos conocen prácticamente mejor. Yo se los hago pasar a usted para que finalmente contestemos las preguntas adicionales que vayan surgiendo. Vamos a darle entonces finalmente pues, el agradecimiento a usted por haber aceptado esta ponencia y vamos a darle el diploma correspondiente. Entonces, no sé si pueda compartir la pantalla, José Manuel. Ahí está. Dice, sí ven la pantalla, ¿no? Todos, ¿sí? Dice, Universidad Veracruzana, la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat otorga la siguiente constancia al doctor Humberto Barún por su destacada ponencia con el tema influencia de muros de tabiquería en el desempeño sísmico de edificios de concreto armado dentro del Seminario Digital de Conferencia de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat 2021. Boca del Río, Veracruz, a 21 de mayo de 2021, LIS de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, firma nuestro director, el maestro Jesús Martín Santamaría López, estaba al inicio de nuestra conferencia, pues esté por ahí, y el doctor Arturo Javier Vázquez Hernández, que funge como nuestro secretario académico. Les hago llegar esta constancia, doctor, y muchas gracias por haber participado, por haber darnos esta conferencia bastante interesante. Pues adelante, doctor, y gracias. Esperemos que nuestra colaboración sea de antemano, de aquí en adelante, mucho más estrecha y que continuemos haciendo esta clase de ponencias y de conferencias y de intercambio entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Saludos a todos los compañeros de la Universidad Veracruzana, a otros profesores y maestros también de otras escuelas que están con nosotros, estudiantes. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien por allá en Portugal. Hasta pronto y muchas gracias a todos los participantes por haber estado aquí, por haber hubo un gran aforo de parte de estudiantes, académicos, incluso público en general, porque en realidad la invitación se hicieron a todos. Esperamos verlos en las siguientes ponencias y conferencias que estén organizadas como parte del Día del Ingeniero. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Aquí en México pues es prácticamente la mediodía, a las 12, pues en Portugal son como las 6 de la tarde, 6:20, ¿no? ¿Sí? Eso es. Bueno, pues muchas gracias y que pase buena tarde, doctor. Pues buena tarde también aquí a todos ustedes y que tengan buen día. Hasta pronto. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, buena señor tarde a Víctor. todos. Hasta luego.